Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, robaron por el mundo, vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad: me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y él le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar.
Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Un saludito especial en este hermoso día. Le pido al Espíritu Santo que te bendiga, te ilumine y te acompañe y que nos ayude a interpretar esta palabra que acabamos de escuchar. Familia, pues hoy el Señor nos habla de una manera muy bella, mostrándonos que somos unos privilegiados, que somos unas personas muy bendecidas porque nosotros estamos en la época de la gracia. Hubo otras personas que vivieron antes de Cristo, que trataron con todas sus fuerzas de buscar la gracia de Dios, de buscar entrar en ese reino de Dios, pero solo fue concedido hasta que llegó el Hijo de Dios a devolvernos esa oportunidad de volver al cielo. Por eso nosotros somos bendecidos porque estamos en la era del amor, de la misericordia, en la era del Cristo que está vivo con nosotros, que camina con nosotros, del Salvador que nos acompaña. Eso es lo que nos transmite la carta a los Hebreos en esta jornada. Somos unos bendecidos de Dios y eso se lo tenemos que agradecer por esa presencia constante y permanente de Jesús muy cerca de nosotros. Pero también eso queda demostrado cuando Jesús va pasando por los distintos pueblos de su región y va sanando, va liberando. Hoy tiene el encuentro con un endemoniado que se la pasaba en los cementerios, es decir, que vivía apegado a la muerte. Y ese demonio o esa legión que lo poseía le impedía tener una vida de sociedad, una vida familiar. Era una persona violenta, una persona amargada, una persona que nadie la podía detener porque tenía mucha fuerza, pero una fuerza que destruía, que causaba miedo. Así que con la presencia de Jesús se apacigua, entra en obediencia ante aquel que todo lo puede, que es la voz de Jesús. Y el Señor le ordena que se vaya de ese hombre y lo deje libre. Y hay una piara de cerdos y es allí donde se aposentan esos espíritus malignos y se ahogan en el acantilado. Todo esto tiene una simbología muy grande, familia, pero quedémonos con esa llamada de Jesús, a aceptarlo a Él como nuestro liberador. No hay poder del mal que pueda contra Jesús. No hay poder del enemigo que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Si confiamos en Él, Él nos libera, Él nos da la salud, Él nos da la salvación. Y Él además nos libera para que seamos testimonio. Así como le dijo a ese hombre liberado de esos espíritus perversos: vaya y hable con su familia, díganles todo lo que Dios ha hecho por usted. Y entonces se convirtió en un predicador, en un evangelizador. Es que Jesús hace su obra y cada uno de nosotros está llamado a dar testimonio de eso que hemos recibido del Señor. Qué hermoso es tener un encuentro de sanación, una liberación, una purificación del alma por el encuentro con Jesús a través de la Eucaristía, a través de la reconciliación, a través de la Santa Comunión. Familia, el encuentro con Jesús está al alcance de todos. Estamos en la época de la gracia y el Señor puede liberarte, puede sanarte y puede hacerte un hombre, una mujer plenamente feliz, plenamente libre. Recibe esta bendición que hoy el Señor te da, que sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz y santo día, una hermosa semana para todos.